Ya estem a dilluns y empezamos la cuarta semana de este tercer trimestre del cole en casa. Mira qué acompañada que vengo hoy, ¿eh? ¿A qué os suenan? Sí, de Carnestoltes, ¿eh? Bueno, luego os explicaré por qué están aquí. Vamos a por ello, chicos. Comencem posant la data en la llibreta, com sempre. Avui de color blau, que és dilluns. I vinga, dilluns 11 de maig de 2020. Ya estamos a 11 de mayo, chicos. Qué rápido que pasa el tiempo. Vamos a empezar hoy diferente, mirad. Avui anem a començar per la lectura, ¿vale? Comencem per la lectura. Ja sabeu que així no anem a escriure. Primer llegim estas paraules, ¿vale? Aquí las tenemos en valenciano y luego al lado las tenemos en castellano. Vamos a ver que algunas se parecen muchísimo, incluso algunas que no cambian. Llegim primer en valencià. Por, tristesa, alegria, amor, calma, ràbia. ¿Sí? Fixeu-vos, por, en castellano, miedo, muy bien. Tristeza, tristeza. Solo cambia, voy a coger este para que lo veáis bien. Solo cambia tristeza, la S, que en castellano es una Z. Tristeza, tristeza. ¿Sí? Alegría, alegría. Se escriben igual, solo que en castellano lleva la I este acento, pero se escriben exactamente igual. Amor, amor. Son iguals aquestes paraules. Calma, calma, la misma. Y rabia también son igual, solo que en valenciano lleva un acento. Fijaros que se parecen un montón. La única que cambia es por, que en castellano es miedo. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? ¿Qué son? ¿Son transportes? ¿Son alimentos? ¿Qué son? Emocions. Ay, que se me ha movido. Se os habrá movido la pantalla. Ah, sí, mira. Tenía el título aquí guardadito para ponerlo. Emocions. Todas estas palabras son emocions, ¿sí? Pues mirad, ahora vamos a leerlas, pero como una especie de juego. Mirad, tengo la palabra aquí escondida. Entonces yo voy a ir quitando este cartelito para que vosotros vayáis haciendo el sonido de la letra poco a poco. ¿Ya la veis? Por. ¿Sí? Este juego va súper bien para los que todavía están aprendiendo a leer, ¿vale? Es un juego que va súper bien. Podéis escribir palabras en un folio, ¿vale? Y que vuestros padres pongan, tapen y vayan destapando. Y vosotros vais haciendo el ruido. Por. Cuando ya lo habéis quitado, por. ¿Sí? Vamos a por otra. Amor. Amor. Amor, ¿sí? Para los que ya sabéis leer palabras, este juego también vale. Se puede hacer de muchas formas. Podemos hacerlo al revés, por ejemplo. Vais quitando la palabra, pero hacia el otro lado. ¿Qué palabra es? Amor, aunque hayamos leído al revés, Roma, luego tenemos que decir la palabra bien. O también podéis jugar así. Intentar descifrar esto en el Entrénate a llegir a veces sale. Si os tapan la mitad de la palabra, ¿qué palabra habrá aquí detrás? Ahora porque ya la sabéis, pero mirad, vamos a hacerlo con otra. Si ahora hacemos así, ¿qué palabra creéis que pone? Calma, molt bé. Però vamos a hacer así. Alma. Els que esteu començant a llegir, este exercici és boníssim. Hacerlo en casa, ¿vale? Venga. Ràbia.
Rabia, la rabia. ¿Sí? Ahora voy a hacer una difícil para los que me saben leer mejor. La voy a poner para atrás y a ver si sabéis qué palabra es antes de que yo lo diga. Algunos ya la sabéis, ¿a que sí? Era la tristesa. Molt bé, la tristesa. Venga. Ahora para arriba. ¿Qué palabra pondrá aquí? Sí, alegría, molt bé. Venga, vamos a hacer unas cuantas más. Por, molt bé. Alma, molt bé. Esta sí. ¿Qué pone aquí? Amor, molt bé. Y la última, otra al revés. Tristesa, sí, era tristesa. Si lo hacemos así. Tristesa. Molt bé, chicos, pues ya os he enseñado un juego más para practicar la lectura y los ojos, ¿vale? Podéis hacerlo en casa cuando queráis con las palabras que queráis. Ahora mirad, tenemos otro juego de lectura que consiste en leer estas palabras y ordenarlas, porque esta palabra está desordenada, esta frase, perdón, está desordenada. Blau, la, color, tristeza es de. No está ordenada. Además tengo una pista muy buena, la pista es el punto. Yo sé que cuando hay un punto es la última palabra, ¿vale? Esto no hay que hacerlo a la libreta, solo leéis las palabras y decís la frase ordenada. Probad de hacer esta, venga. Yo os la voy señalando, pero quiero que lo hagáis solos. Ya la tenéis, ¿eh? La tristesa es de color blau. Blau era la última perquè té el punt. ¿Sí? Venga, esta es muy fácil, vosotros solos. Colors, el monstre de. ¿Ya la tenéis ordenada que sí? El monstre de colors. Muy bien, chicos, pues hacemos otras 3 frases y ya vamos. Venga, esta. Pista, esta es la última, porque tiene punto. La primera es esta. La chiqueta ayuda al monstre. La chiqueta ayuda al monstre. Venga, esta. Rabia la color roig de es. Toma, que esta no tiene pista. Se me olvidó poner el punto. A ver si sabéis cuál es la última palabra. Molt bé. La rabia es de color roig. La rabia es de color roig. Voy a ponerle un puntito aquí. Uy, que está muy gordito. Un punto a roig. La rabia es de color roig. Molt bé. Y la última frase. La alegría, él brilla con sol. La alegría brilla con el sol. La alegría brilla con el sol. Molt bé, xics. Pues ya hemos entrenado un poquito los ojos, hemos leído palabras, las hemos ordenado, os he enseñado el juego de destaparlas para un lado, para otro, para arriba, para abajo. Esto es muy útil y para los que no saben leer todavía, pero también para los que ya saben, ¿vale? Como lo habéis hecho súper bien, os dejo con el conte del monstre de colors. Ya sé que l'heu vist alguna vegada, pero no os cansáis de verlo, ¿verdad? Yo no me canso nunca. Aquí va, el cuento animat. El monstre de colors. Aquest és el monstre de colors. Ai, perdó, que le paré. És el monstre de colors. I avui s'ha llevat estrany, confós i atabalat. Ben mirat, no sap què li passa. Ja t'has tornat a embolicar?
Ai, no n'aprendràs mai. T'has fet un garbuix d'emocions i totes barrejades no funcionen bé. Hauries de separar-les i endreçar-les cadascuna dins un pot. Si vols, t'ajudo a posar ordre. Molt bé, però em falta una. Sí, l'alegria, perquè avui estic molt content. L'alegria és contagiosa, brilla com el sol, fa pampallugues com les estrelles. Quan estàs alegre, rius, saltes, balles, jugues i vols compartir l'alegria amb els altres. I a mi, quan estic content, el que més m'agrada és ballar el boogie-boogie! Ei, boogie-boogie! Ei, boogie-boogie! Ei, boogie-boogie! I ara piquem de mans. Saps què? Jo de vegades em poso trista. Sí, la tristesa sempre fa que trobis a faltar alguna cosa. És suau com el mar, dolça com els dies de pluja. Quan estàs trist, t'arrauleixes, vols estar sol i no tens ganes de fer res. El millor perquè marxi la tristor és envoltar-te de la gent que t'estima i pensar en coses boniques. I quines emocions tens més? La ràbia! És roent i ferotge com el foc, que crema tot i costa de pagar. Quan estàs enfadat, sents que s'ha comès una injustícia i vols descarregar la ràbia en algú altre. Però la ràbia és dolenta i ens l'hem de treure de sobre. T'has d'imaginar que estàs ple de sorra i sacsejar els braços i les cames perquè marxi la ràbia. Fora, ràbia, fora! Ai, ara ja em sento molt millor. Però saps quina és l'emoció que menys m'agrada? La por. Ai, a mi tampoc m'agrada la por. La por és covarda, s'amaga i fuig com un lladre en la foscor. Quan tens por, et tornes petit i poca cosa i creus que no podràs fer el que se't demana. I la foscor fa molta por, però si jugues amb una llanterna a la foscor, aquesta també pot ser divertida. Sí! I ara toca l'emoció que més m'agrada. La calma. Sí, la calma és tranquil·la com els arbres, lleugera com una fulla al vent. Quan estàs en calma, respires a poc i profundament. Et sents en pau. Ai! Ho has fet molt bé. Aquestes són les teves emocions. Cadascuna té un color diferent i, endreçades, funcionen millor. Veus que bé? Ja són cadascuna al seu lloc. Però em falta una. Sí. Falta el rosa perquè estic enamorat. I ja tinc les emocions ben endreçades. Fes-ho com jo. Endreça les teves emocions, fes-ho com jo. Com el monstre de colors. Endreça les emocions i et sentiràs. L'alegria, Endreça les la tristesa, i et sentiràs millor. la ràbia, Endreça les emocions la calma, sentiràs millor. l'amor, Les
Jo com el monstre de colors. Molt bé, xics, xiques. ¿Os ha agradat el conte? Está chulo, ¿eh? ¿Y vosotros? ¿Cómo os sentís hoy? ¿Quizá alegres? ¿Os habéis levantado alegres hoy, con ganas de hacer cosas? ¿Sí? ¿O estáis un poco tristes porque hace mucho tiempo que no veis a vuestros compañeros y a vuestras compañeras y tenéis ganas de volver al cole? A lo mejor estáis rabiosos. ¿Os habéis enfadado? Y tenéis un poco de rabia porque no queréis hacer los deberes del cole. ¿Eh? ¿Tenéis miedo? A lo mejor teniu por. Teniu por encara del coronavirus o ja heu après a rentar-vos les mans? ¿Cómo os sentís, chicos? Es muy importante saberlo y poder ordenarlo para estar mejor, ¿vale? Mirad, hoy en el descanso vamos a hacer una actividad que nos propone Vicente, el maestre de música, que también ha venido por aquí para saludaros, ¿eh? Y nos hace una propuesta súper guay para trabajar nuestras emociones. La vamos a hacer ahora en el descanso porque su propuesta no hay que escribir, no hay que hacer nada, simplemente tenéis que buscar un lloc tranquil a la vostra casa. Podéis ir a vuestra habitación, podéis estar en el sofá, podéis estar donde estéis más còmodos, ¿vale? Vicent nos demana que baixem una miqueta la llum. Si teniu les finestres obertes, doncs potser baixeu una miqueta la persiana, sí? Apagueu la llum i poseu-vos còmodes per escoltar aquest àudio que ara vos posaré. En este audio salen varios trozos de canciones, ¿vale? Algunos trozos de algunas canciones pueden poneros un poco nerviosos o haceros un poco de miedo o pueden haceros sentir enfadados. Otras os van a hacer sentir tranquilos, con calma, a lo mejor enamorados, porque pensáis con alguien a quien queréis mucho, vuestros abuelos, a vuestros padres, a vuestros amigos. A lo mejor algunos os hace sentir muy contentos. La propuesta de Vicente es que escuchemos este audio y en voz alta digáis qué emoción os transmite cada trozo de música, ¿vale? El audio dura 7 minutos, así que yo lo voy a dejar en el vídeo, pero no voy a hablar, voy a estar en silencio escuchando las emociones igual que vosotros. Yo me las apuntaré en un papel para saber qué emoción me ha hecho cada una. Vosotros no hace falta que la apuntéis en un papel, solo con que lo digáis en voz alta, ¿vale? ¿Preparados? Pues venga, vamos a escuchar la música de Vicent.
Bueno, chicos, pues esta ha sido la audición. Yo os voy a explicar todas las que me han pasado a mí. Yo al principio he sentido nervios y un poco de miedo, pues la música se movía mucho, era muy rápida. Incluso a veces he sentido como estrés, un poco de prisa. Y luego ha pasado a una música más calmada, relax. Me he tranquilizado mucho, pero luego se ha puesto un poco triste, una melodía muy triste con los violines. Luego me ha dado alegría,
La orquesta ya tocaba más alegre, para pasar luego un poco de miedo. Y la última, pues bueno, me ha dado entre la calma y tranquilidad y el amor, ¿no? ¿Habéis coincidido conmigo? Bueno, espero que os haya gustado esta actividad, ¿vale? Ahora tenéis un descansito para almorzar, lo que queráis, que luego vamos a seguir con mates, ¿vale? Venga, chicos, hasta después. Mirad, hoy en mates vamos a trabajar otra vez con la casita del 100, ¿vale? Y con nuestra plantilla. Vamos a tener que buscar estos números, ¿sí? Venga, pues empezamos. Primer, el 15. El 15, agafem la plantilla i busquem el 15. Estic ací 10, tiqui, 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 tiqui. Al 15. A ver, a mí no me coincide mucho, pero vosaltres sí, ¿eh? El 15. Si al 15 li lleve una, quin número haurà si baix? Quin número haurà hi baix entre el 15 i este el 13? 15 menys 1, 14. I 15 més 1, quin número haurà hi? El 16, molt bé. Ahora pensad, chicos, voy a ver si lo hago un poquito más pequeño si me cuadra mejor. Pensad, ahora, mira, si me encaja mejor. Pensad ahora 15 menos 10. Si al 15 le quitamos 10, ¿qué número tenemos aquí arriba? El 5, molt bé. I si al 15 li posem 10, estic en esta fila. El 25, molt bé, xics, xiques. Vinga, anem a per el 47. 47, 47, 47. Aquí està, 47. Menys 1, què vos dona en la vostra caseta? 46. I 47 més 1, estem en esta columna, el 48, molt bé. I si al 47 li llevem 10? Mira que passem a la fila dels 30. Si al 47 li llevem 10, tenim 37, molt bé. I si li posem 10? 47 més 10, estem ací baix en la fila dels 50. Pues serà 57, molt bé. Vinga, anem a per el 21. 21, 21, 21, ai, 21. 21 menys 1, ¿qué os da? Venga, ir haciéndolo solitos, ¿vale? Luego lo tenemos que poner en el 79, 79, ahí. Este és difícil, perquè estic al borde i puc llevar-li una, 79 menys una serà 78. Puc llevar-li 10, sí, perquè puja a la fila de dalt, 79 menys 10, estic en la fila de 60, serà el 69. Puc posar-li 10, que em donarà 89, però no puc posar-li una perquè així no n'hi ha ningú. Entonces, ¿cuál va? 79 més 1? Hem de baixar a la fila de baix el 80, molt bé. I l'últim, fixa't, el 80. Posem la plantilla així i 80 més 1 sí que puc, 80 més 10, 80 menys 10 i el 80 menys 1 me pasa lo mismo. Aquí no hay nadie. Tengo que irme a la fila de arriba. Ahí. Molt bé, xics, xiques. Ja hem acabat en la plantilla. Ara ens demana busca tots els que acaben amb 7 unitats. Acaben, acaben. Tots els que acaben amb 7 unitats. Tengo que irme a buscar los que tienen 7 unidades. 7, 7, 7. El 7 està així. Pues tota esta columna acaben en 7 unitats. Veu el 7 blau? El 7 de les unitats. Tinc així esta plantilleta. El 7. A ver, que si no... Uy, que he cogido la casita en lugar de la plantilla. El 7. El 17. El 27. El 37. 47. 57. 67. 77. 87 y 97. ¿Sí? Esto es contar de 10 en 10, pero empezando por el 7. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 i 97. Molt bé. Ja tenim els que acaben en 7 unitats. Voy a guardar la plantilla i ara em diu busca tots els que tinguen 2 desenes. 2 desenes. 2 desenes. Ara tinc que mirar el número roig perquè estem en les desenes. El 2 és este. El 20. I tota esta fila té 2 desenes. Doncs vaig agafar la plantilla horitzontal i mireu. El 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29. Tots estos tenen 2 desenes. Sí? Molt bé.
También ya sabéis que podemos hacer el juego tapando, con una como esta. Venga, si lo pongo aquí, ¿qué he tapado? Diablos en veu alta. Vosotros, ¿eh? Molt bé, xics, xiques. Fantàstic. Y también puedo tapar alguna fila. Por ejemplo, voy a tapar esta. Venga. Ahora, vosotros solos, decidme los números. ¿Qué habrá ahí abajo? 30. Molt bé, molt bé, molt bé. Ahora ya solo queda hacer esta actividad, Ahí va. Compta de 10 en 10 cap avant i cap arrere. Cap avant, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, però també cap arrere. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 0, que contar para atrás siempre es más difícil, ¿vale? Y ahora os digo que practiquéis de 5 en 5. El 5 en 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Y ahora para atrás. 95, 90, 85, 80, ¿vale? Es muy importante hacer esto, chicos, aunque no escribamos, que no estemos escribiendo en la libreta no quiere decir que no estemos trabajando, se trabaja y mucho haciendo esto, ¿vale? Así que ánimo y a practicar. Siempre podéis hacerlo con vuestros hermanos, hermanas, padres, como un juego para divertiros más, ¿vale? Venga, lo que sí que anem a fer a la llibreta és esta activitat, ¿vale? Mireu que està això i la llibreta és per a escriure. Hem de posar el número d'abans y el número de después, 55 menos 1 más 1. El de antes y el de después, el de antes y el de después. Vale, coger el lápiz, esto lo haremos en la libreta. Y antes del 55, el 54. I després, el 56, molt bé. I del 85? Tinc el 84 i el 86. Molt bé. El 26, quin tinc abans? El 25 i el 27. No lo voy a hacer todo, chicos, que si no se hace muy largo. Esto vosotros lo podéis hacer solitos, mirando vuestra casita del 100, o también podéis mirar a vuestra recta numérica en un metro, donde queráis. Si no lo sabéis hacer todavía de memoria, vais mirando, ¿vale? Xics, xiques? Bueno, doncs quan acabeu això de matemàtiques, mos prenem un descanset, val? Ara sí, descanseu, relaxeu, vos mengeu, feu alguna cosa d'esport, veieu una cançó, que després anem a fer un escrit, ¿vale? Os espero. Mirad, la última actividad de hoy es escribirle una carta a un amigo o a una amiga. ¿Os acordáis cuando hicimos la carta para nuestros abuelos? Pues hoy vamos a hacer lo mismo, pero para un amigo o amiga nuestro. Puede ser de clase, mejor, porque así luego cuando volvamos la podréis entregar, ¿vale? Os recuerdo que para hacer una carta hay que poner primero la fecha, porque hay que saber cuándo se ha escrito la carta. Luego saludamos, hola Salma, o hola Eric, o hola Brian, a quien le vaya a escribir le saludo. Luego me presento, tengo que decir quién soy. Si yo se la escribo, por ejemplo, a Joseph, hola Joseph, y ahora le pondré, soy Natalia, ¿vale? Y ahora aquí, que yo he puesto estas rayitas, es para que le contéis cosas, lo que queráis, ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Has salido a la calle? ¿Dónde vas a jugar? Yo a veces voy a la playa porque juego mucho con la arena, ¿vale? O le contáis lo que queráis. Yo tengo muchas ganas de verte. A ver si volvemos ya al colegio y jugamos. Lo que queráis, ponerle a vuestro amigo o a vuestra amiga. Y luego os despedís,
¿vale? Le podéis decir adiós, mandarle un beso, lo que queráis y firmamos, ¿sí? Mirad, acordaros, la carta la escribimos, fijaros que he puesto en un folio, no en la libreta, ¿vale? La escribimos en un folio para poder entregarla. Hacemos las líneas para no pegarnos en los márgenes, ya lo sabéis, hay que respetar este margen, ¿sí? Y luego en la fecha igual, no escribo aquí pegada, voy a poner la fecha aquí. Como ya habéis puesto la fecha en la libreta, pues la vamos a poner la corta. Hoy es día 11, el mes estamos en mayo, que es el número 5, gener, febrer, març, abril i maig. Maig és el número 5. I ara l'any 2020. 2020. Ya tengo la fecha. Ahora, acordaros, hay que poner el saludo. Voy a saludar. ¿Sí? Pongo hola. Hola. Yo le voy a escribir la carta a mi mejor amiga, que se llama Maribel. El nombre de las personas va en mayúscula, siempre la primera letra en mayúscula, ¿vale? Luego si queréis ya podéis seguir en minúscula. Pero la primera letra en mayúscula. Maribel. Fijaros, la E chiquitita y hacia el lado, la L alta y hacia arriba. Hay que diferenciar entre la E y la L. Hola Maribel, y como se lo digo contenta, le pongo el signo de exclamación. Hola Maribel. Y ahora va la presentación, tengo que decir quién soy. Soy Natalia. Espera, que como yo con Maribel hablo valenciano, se la voy a escribir en valenciano. Vosotros lo podéis escribir en valenciano o en castellano, como queráis. Pero como yo con mi amiga hablo valenciano, le pose soc Natalia. ¿Vale? Y ahora que ya me he presentado y le he dicho quién soy, ya le puedo escribir todo lo que yo quiera. ¿Sabes? Le puedo decir, tinc moltes ganes de veure. Lo voy a hacer con ordenador, que iré un poquito más rápido, así no se hace tan largo el vídeo. Mirad, voy a poner la letra minúscula, que la tengo por aquí. Todo esto son tipos de letras para cuando lo hagáis con ordenador. La voy a hacer un poquito más grande. Creo que necesitarà más grande. Hola, soy Natalia. ¿Cómo estás? Le pongo, ¿cómo estás? Le hago una pregunta. Como es una pregunta, tengo que poner el símbolo. ¿Cómo estás? Voy a poner catalán, ya está. ¿Cómo estás? Tinc moltes ganes de veure't. Ganes de veure't. I que anem a prendre un café juntes. A mí me gusta mucho quedar con mi amiga Maribel para tomarme un café. Por eso le he dicho, ¿cómo estás? Tinc moltes ganes de veure't i que anem a prendre un café juntes. Le puedo preguntar, ¿i la teua família? Espere que estigueu tots molt bé. ¿Vale? Le he hecho otra pregunta. Y le cuento, en ma casa estem bé. Cuando ya le he escrito lo que yo he querido, ¿vale? Ahora me tengo que despedir. Le tengo que decir adeu. Una abrazada, le voy a poner adeu y le voy a mandar una abrazada. Abrazada. Una abrazada en valencià es un abrazo. Una abrazada. Como me cuesta escribir con el lápiz aquí. Una abrazada y punto al final. Acordaros que he puesto punto cada vez que acabo una frase. Es importante ir acordándose de los puntos. Y ya cuando me he despedido, solo me queda firmar. Cuando acabéis la firma, como es una carta para un amigo vuestro, podéis hacerle, por supuesto, un dibujo súper bonito, ¿vale?
aquí debajo, decorar un poco la carta y ya lo tendríais, ¿vale? Quan acabeu la carta, per favor, agafeu la vostra plantilla y vamos a corregir, a ver si hemos hecho las cosas bien. ¿He respetat els marges? ¿Me he dejado los márgenes en blanco sin escribir ahí? Sí, lo he hecho bien. Pues entonces, sí. ¿He separat bé les paraules? ¿Me he acordado de separar bien las palabras? Esto es lo que más os va a costar. Seguramente algunas palabras las ponéis juntas. Entonces, si no lo habéis hecho bien, ponéis un no, no pasa nada. ¿Vale? He separat bé les paraules. He posat el punt al final de la frase. Aquí sí que me he acordado, pero ¿os acordáis antes que no lo había puesto en la del Monstre de Colors? Pues imaginaros que me he olvidado, entonces me pongo, no he posat el punt. ¿He fet bona lletra? A ver, bueno, regulín, esta sí porque la he hecho con el ordenador, pero esta, por ejemplo, ¿veis la D? Me ha costado un poco, ¿vale? Entonces, pues bueno, la letra voy a poner que la puedo hacer mejor, ¿vale? Voy a mejorarla. ¿Y he escrito en mayúscula cuando ha acabado el punto y los nombres? Sí, mirad, la mayúscula de Maribel, la mayúscula de Natalia, he puesto las mayúsculas cuando empieza la frase, eso sí que lo he hecho bien, así que me pongo un B. Sí? Quan ja tingueu corregida la vostra carta, xics i xiques, ja haurem acabat per avui, que heu treballat molt bé amb mi i amb el Monstre de Colors. Espero que vos hagi agradat. Mos veiem demà, vale? Vinga, adeu, fins demà.